Gloria a Dios. Tome usted su Biblia. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen gozo? Vamos a abrir esto en nuestra Biblia. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia y nos vamos a ir al libro de Josué. Aleluya. Vamos a buscar el capítulo 1. Vamos a irnos hasta el versículo 12. Y vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Amén. Recordemos, cuando hablo de un buen líder y el pueblo dispuesto, amén, es una enseñanza que está tratando la manera de abarcar la iglesia en general. El deseo de uno, ¿cuál es? Venir, amén, y que el pueblo hiciera lo que uno sugiere. El anhelo de un líder es que la gente lo siga. El anhelo de un líder es que la gente reaccione, que la gente sea transformada. Y la herramienta del líder es la enseñanza. Amén. Y yo dije, sí, Señor, esto es lo que uno quiere, esto es lo que uno anhela. Pero Dios dice, pero ¿qué hay de ellos? ¿Qué hay de mis ovejas? ¿Y qué hay de ellos? Amén. Entonces, ahí el Señor tocó mi corazón. Amén. Porque me decía el Señor, ¿será que eres la clase de líder que la gente necesita? ¿Será que eres el líder que la gente anhela? Amén. Y es ahí donde muchas veces cuando uno está liderando se olvida. Amén. Se olvida de la demás necesidad. Y démonos cuenta, el pueblo es importante. Amén. Así como los líderes son importantes para Dios, también el pueblo es muy importante en lo que respecta a las cosas de Dios. Cuando leemos en el versículo 12 del libro de Josué, José les está haciendo su plan, ¿verdad? Y se está iniciando lo que es su liderazgo. Y en todo esto se dirige a la tribu de Rubenitas, Gaditas y media tribu de Manasés. Para entender esto tendríamos que regresar, ¿verdad?, a Deuteronomio y muchas citas para entender por qué Josué le está diciendo a ellos: acuérdense de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo. Amén. Entonces, hay dos clases de pueblo: el pueblo dispuesto y el pueblo que no está dispuesto. Hay dos clases de líderes: el buen líder y el líder negligente. Amén. O sea, el líder descuidado y el buen líder. Entonces ya vemos que Dios nos está mandando y exhortando tanto como a la congregación como al liderazgo a hacer las cosas bien. Amén. Que ustedes sean un pueblo dispuesto y que los líderes sean diligentes en la obra del Señor. Entonces, realmente, como leemos en el versículo 12, amén, Josué se dirige a ellos. ¿Pero por qué se dirige a ellos? Cuando estuvo en vida Moisés, estas tribus y la media tribu de Manasés, ellos hablaron con Moisés, porque yendo a la tierra prometida, ellos se dedicaban con el ganado. Y ellos vieron que estas tierras al oriente eran buenas. Y le dijeron a Moisés que ellos ya no querían ir a la tierra prometida. Ellos querían quedarse de este lado, porque ahí ellos tenían hijos, amén, tenían familia y tenían ganado y se les hacía difícil llegar a la tierra prometida. Entonces, ellos hablaron con Moisés. Amén.
y le sugirieron que les permitiera quedarse y ya no avanzar. Y cuando vemos la decisión del pueblo, cuando el pueblo tomó esta decisión, es muy bueno cuando vemos que Moisés, amén, no tomó una solución así rápida. Moisés vino y consultó al Señor. Amén. Como buen líder, amén, él consultó al Señor. Y la última palabra de Moisés iba a ser la última palabra de Dios. No al revés. Moisés como líder sabía que la última palabra la tenía Dios. Entonces él viene y consulta a Dios. Y le expone todo esto que los rubenitas le dijeron. Y los gaditas y los manasesitas le dijeron, queremos quedarnos aquí. Amén. Ahora, hagamos conciencia y pensemos en esto. Si Dios nos ha dado, amén, una tierra prometida y debemos ir allá, ¿qué habrá pasado por la mente de estas personas que dijeron no queremos ir? Y la Biblia lo dice, amén, se preocuparon por la familia, tenían niños pequeños y dijeron, la verdad, ya no podemos avanzar. Y realmente el pueblo siempre puede encontrar una excusa para no avanzar, amén, en las cosas de Dios. El pueblo siempre va a tener que los niños, que la familia, amén, los negocios, el trabajo, todo se puede convertir en una excusa para no trabajar en la obra de Dios y para no proseguir. Nosotros como creyentes tenemos la obligación de que debemos avanzar, amén, no retroceder. Pero el pueblo se estaba estancando, amén. Estas 3 tribus se estaban estancando en cuanto al llamado de Dios. ¿Se imagina usted cómo Dios les trazó una meta a ellos? Y a ellos se les ocurre decir, nos vamos a quedar aquí. ¿Cómo es eso de que ellos tenían que cruzar al otro lado, pero ellos, porque vieron buenas las tierras y porque dijeron, es muy difícil ir con nuestro ganado, con todo lo que tenemos, nuestros hijos, nuestras familias, nuestras hijas? Moisés, permitimos estar aquí. Permitimos que nuestra herencia sea esta. Amén. Y ahora yo les hago una pregunta a ustedes como pueblo. Amén. ¿Nos hemos detenido por alguna circunstancia? ¿Será que nosotros hemos dejado de avanzar? ¿Será que nosotros hemos encontrado una excusa para no proseguir en las cosas de Dios? Amén. ¿Será que nos hemos conformado de este lado? Es decir, en el mundo donde estamos, ¿será que nos han salido raíces y nos hemos enraizado en este mundo que ya no pensamos en la vida eterna? Que ya la vida eterna no está en nuestra mente. Lo único que está en nuestra mente es nuestra vida social, nuestra vida económica, nuestra vida familiar y todo eso. Y la vida eterna en nuestra mente, pasan semanas y no lo tomamos en cuenta. Recordemos, aquel pueblo deseó la tierra. Así como muchas veces nosotros podemos acomodarnos a esta vida. Y quizás nos hemos acomodado muchas veces. Nos hemos acomodado al estilo de esta vida. Amén. En el cielo no hay redes sociales. En el cielo no hay internet. En el cielo no hay wifi. En el cielo no hay Netflix, no hay Disney. En el cielo no hay ni una plataforma de streaming o de alguna red social en la que uno se pueda ahí entretener. Amén. Y por eso, ¿cuál fue la excusa del pueblo? Su ganado, sus hijos y su familia. Amén. ¿Cuál es nuestra excusa? A la madre de familia, ¿cuál es su excusa? Sus hijos pequeños, sus bebés. ¿Cuál es la excusa para los padres? Su trabajo, dar gasto a la familia. ¿Cuál es la excusa para los jóvenes? Su misma edad, sus tentaciones, sus debilidades, sus padres, sus hermanos. ¿Cuál es la dificultad a la que nos estamos enraizando? Jesús dijo, dejad venir a mí a los niños. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes están dejando que los niños se acerquen a Jesús, o sea, sus hijos, o ustedes los están deteniendo? ¿Y cómo detenemos a los niños nosotros cuando no venimos a la iglesia? Porque el niño no se manda solo. Jesús dice, dejad venir a mí los niños. Entonces, si usted no tiene ganas de venir a la iglesia, aunque sea, piense por el bien de sus hijos. Y si usted ama a sus hijos, venga a la iglesia, con tal de que ellos sean salvos. Pero eso no es el chiste es de que uno busque a Dios. Y he entrado a este mensaje acerca de lo que es la disposición. Amén. El pueblo ya no tenía disposición de seguir. Querían quedarse ahí por el bien que habían hallado. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Moisés? Consultó a Dios. Y miren esto.
Ahora pasemos esto a nuestra vida personal. ¿Se ha detenido usted en su ministerio? Amén. ¿Se ha detenido usted en el llamado que le ha hecho Dios a usted? ¿Qué llamado tiene usted? Dios lo ha llamado a evangelizar, Dios lo ha llamado a predicar, Dios lo ha llamado a usted a que enseñe, Dios lo ha llamado a usted a que sane, Dios lo ha llamado a usted a que profetice. ¿A qué lo ha llamado Dios? ¿A que le sirva en qué? Podría ser en la alabanza, en los niños. Dios le ha llamado a usted y le ha trazado una meta a usted. Pero ¿en qué se ha arraigado usted que ha detenido su marcha hacia adelante? Porque muchas veces nos olvidamos que somos un pueblo. Es decir, Dios nos ha dado un llamado personal a cada uno, pero este llamado se cumple en unidad. Amén. Es decir, como pueblo de Dios. Cualquier ministerio que tengamos o don o llamado no nos hace independientes de la congregación. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Ahora yo les pregunto a ustedes, con lo poco que les he hablado acerca de esta historia, ¿será que el pueblo pensó en las demás tribus? Amén. Recuerden, llegar al otro lado no solo era de caminar, implicaba guerras, hambre, esfuerzo, valentía. Amén. A lo cual ellos dijeron, quedémonos aquí está calidad para nosotros y vamos a sobrevivir. Es decir, no pensaron en la necesidad de las tribus hermanas. Amén. No pensaron en la necesidad de ellas. Como quien dice que miren qué hacen ellos. Si ellos quieren pasar, pues ellos van a tener que pelear. Amén. ¿Saben qué le dijo Moisés? Es increíble lo que dice Moisés. ¿Por qué desalientan a sus hermanos? Esto le respondió Moisés. ¿Por qué desalientan a sus hermanos? El pueblo estaba tomando una decisión que se miraba como que no afectaba, pero delante de los ojos de Dios sí estaba afectando a sus hermanos, porque los estaban dejando solos. Amén. Y Moisés les dice por parte de Dios, ¿por qué están pecando contra Jehová, dejando solo a sus hermanos? Los están desanimando. ¿Se da cuenta? Y quizá no habíamos pensado en esto, pero le dice Moisés, ¿por qué están desanimando a sus hermanos? ¿Saben cuál es el problema? El problema es esto, que Dios llamó a un pueblo, no solo llamó a la tribu de Judá, a la tribu de Efraín, Dios llamó a las 12 tribus. Ya no querían seguir. Amén. Quizá en esta decisión no se mira nada malo y ningún pecado, pero Dios descubre todo y examina todo y todo está delante de Él descubierto. Y Él dice, ¿por qué están pecando de esta manera? Desanimando a sus hermanos. Ahora le pregunto yo a usted, con sus decisiones, con su trabajo ministerial, con su trabajo como obrero de Cristo, ¿está usted animando a sus hermanos o los está desanimando? Y no es necesario que usted venga a maltratarle a su prójimo para que usted lo desanime. Simplemente con su testimonio, como usted está trabajando en la obra de Dios, usted va a desanimar a unos o va a animar a otros. Porque esto es lo que dice Moisés. ¿Por qué están desanimando a sus hermanos? A lo cual entendieron bien el mensaje. ¿Qué fue lo que pasó? Estas 3 tribus dijeron, bueno, 2 tribus y media, ¿verdad? Porque solo era la mitad de la tribu Manasés. Dijeron, bueno, Moisés, vamos a hablar entre nosotros y vamos a proponerte algo. Está bien, vamos a pelear con ustedes, vamos a pasar la tierra con ustedes. Amén. Pero déjanos estar aquí, que nuestra familia, nuestros niños, nuestro ganado se quede de este lado. Pero los hombres valientes, los hombres de casa, vamos a irnos armados con ustedes y hasta que ustedes no pasen al otro lado, nosotros vamos a regresar con nuestras familias. A lo cual Moisés, consultando a Dios, le dijo que estaba bien. Amén. Está bien, les dijo. Ustedes quieren esta tierra, se quieren quedar aquí, no quieren ir a donde Dios les ha dado, pues está bien. Solamente peleen con sus hermanos para que ellos alcancen, amén, la tierra prometida. Y aquí está la enseñanza. Amén. Aquí está la enseñanza. Es de que Dios, amén, le está hablando a todos los que ya tienen el día de hoy un ministerio, ya tienen un cargo, ya tienen un don. Ustedes aún no tienen reposo. Amén.
¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia dice, amén, y está aquí escrito, dice, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado, a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Amén. ¿Y les qué? Les ayudaréis. Estas tribus ya habían alcanzado su herencia. Amén. Ya habían alcanzado su herencia. Y el pecado iba a ser no ayudar a sus hermanos a alcanzar sus herencias. Amén. Ahora es lo que siempre he enseñado. Lo que Dios nos ha dado, nuestros dones, nuestros ministerios. Y los que tienen un llamado y tienen un ministerio y un don deberían de preocuparse. Y si ustedes no están haciendo nada y están descuidando, amén, están descansando espiritualmente. A esto le llamó Moisés el reposo. Amén. Y le dice, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos. Amén. Como quien dice, hasta que las demás tribus alcancen la tierra prometida, ustedes van a descansar con ellos. Amén. No tenían derecho a descansar, aunque ya tenían su herencia. No tenían derecho a descansar. Ellos tenían que pelear como pueblo de Dios, ayudando a sus hermanos a alcanzar su herencia. Y esto es para los que tienen un ministerio. El hecho que tengan un ministerio y que uno tenga un don no significa que uno, bueno, ya alcancé, hoy sí ya tengo sueños. Gracias a Dios ya tengo sueños. Bueno, ya soy evangelista. Bueno, ya soy predicador. Y usted va a entrar en un reposo espiritual. No. Si usted ya tiene un don, un ministerio, no significa que usted ya puede descansar. Ahora es tiempo de que usted ayude a su prójimo a que esta persona alcance un ministerio, a que alcance un don. Amén. Ahora yo le pregunto a usted, y no es para que me responda, sino para que usted analice y se conteste en su corazón. ¿Está usted ayudando a su prójimo a que su prójimo tenga un don? ¿A que su prójimo alcance su ministerio? ¿Qué está haciendo usted por él? Amén. Cuando uno obtiene un ministerio y un don por gracia del Señor, ¿cómo lo obtiene uno? ¿Será que lo obtiene uno sin hacer nada? Uno tiene que orar, tiene que buscar, uno tiene que buscar a Dios. Amén. Es como que una batalla espiritual. Ahora a usted le toca, ya que usted tiene su don, tiene su ministerio, a usted le toca batallar junto con su hermano que no ha alcanzado todavía. Amén. Porque el pueblo ya tenía su herencia. Y Dios le dice, quédense aquí pues, pero no descansen. La obligación de ustedes es pelear junto con el pueblo. Amén. Entonces, esto es a lo que se refiere Josué. Recuerden. Amén. Recuerden. Josué como buen líder les está recordando la palabra de Dios. Y eso es lo que hace un buen líder. El buen líder, ¿qué es lo que hace? Venir a recordarle las promesas que Dios les ha hecho a ustedes. Promesas en que ustedes deben de buscar de Dios, deben de predicar, deben de levantarse, deben de esforzarse. Amén. Y esto es lo que hace José. Recuerden las palabras que habló Moisés. Amén. Entonces ahora entendemos por qué José le está diciendo eso, ¿verdad? Y entonces dice, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros. Amén. Entonces nos damos cuenta que Dios accedió. Amén. Pero porque ellos dijeron que se comprometían. Amén. Ellos dijeron que se iban a comprometer a pelear juntamente con las demás tribus. Entonces José le está recordando la promesa de ellos. Amén. Le está recordando al pueblo, ustedes tienen una promesa. Ustedes tienen una promesa delante de Dios que ustedes no van a entrar en reposo. Es decir, ya tienen la herencia. Y el entrar a la herencia es entrar en el reposo. Recordemos que nosotros hemos sido llamados por Dios. Ahora le pregunto yo a ustedes, ¿cuál es el reposo de los creyentes? ¿Será que es en este mundo? El reposo es sinónimo de descanso. El creyente en este mundo no va a descansar. Amén. El descanso para los creyentes y a los que son de la fe, a los que Dios va a justificar, el reposo está junto con Cristo en la vida eterna. Ese es el reposo de nosotros. Aquí tiene que ser una lucha, tiene que ser de guerra, amén. Tenemos que batallar.
como buenos creyentes, militar por la fe. Entonces nosotros no debemos de descansar. Amén. Lo cual significa que nosotros, si estamos descansando en la obra de Dios, estamos trabajando y estamos reposando antes de tiempo. Amén. Entonces, el pueblo ya tenía su herencia, es decir, ellos creyeron, bueno, solo que ellos van a pasar, quedémonos aquí, disfrutemos de las tierras, sembremos, cosechemos, que se multiplique el ganado. A lo cual Dios dijo que ellos tenían, aunque se iban a quedar de este lado, tenían que irse con el pueblo hasta que el demás pueblo no lograra su herencia, ellos iban a descansar también. Entonces, por eso les decía, usted que tiene un ministerio, que tiene un don, que usted ya lo alcanzó, no crea que usted ya no tiene que hacer nada. A usted le toca luchar junto con su hermano, a ayudarle a que su hermano alcance un don. ¿Saben qué dice la Biblia? Que el creyente debe de tener fruto. Amén. Y fruto espiritual. Amén. El creyente tiene que tener dones realmente. Si somos creyentes tenemos que tener un don, por lo menos. Y esto es, cualquiera podría decir, ¿será que es cierto? Bueno, pues la Biblia lo enseña. Amén. Es necesario que tengamos dones. ¿Saben por qué? Porque los dones han sido dados para edificar a la iglesia unos a otros. Amén. Entonces, necesitamos luchar junto con nuestros hermanos. Aquí necesitamos batallar codo a codo. Necesitamos unirnos. No pensemos solo en nuestra necesidad. Pensemos en el que está a la par de nosotros. Muchas veces somos buenos para criticar, decimos, ese no cambia, no quiere nada, ese le cuesta. Amén. Y creemos que por decir eso, nosotros, como quien dice, nosotros ya estamos bien. ¿Será que a Dios le agrada esto? ¿Saben qué le agradaría a Dios? Es que en lugar que estemos diciendo no quiere nada, no hace caso, Dios prefiere que uno batalle junto con su hermano. El creyente no solo debe predicar el pecado, debe predicar también la solución para el pecado. Un doctor no solamente va a descubrir la enfermedad. Luego, ¿qué hace? Le da la receta para que usted se sane. Así es en la medicina. El evangelio, usted puede exhortar a su hermano. Esto no está bien, esto está mal. Pero el mismo evangelio debe de darle la medicina. Entonces, recordemos, nosotros hermanos no estamos en reposo, no se sienta cómodo. En este mundo solo estamos de paso, dice la palabra. Somos como que viajeros, no pertenecemos aquí. Así que es tiempo de que nosotros le quitemos esas raíces que nos están saliendo en los pies, que se están enraizando en este mundo. ¿Qué estamos amando? ¿Estamos amando a Dios o a este mundo? Cualquiera diría, yo no amo al mundo. ¿Amén? Pero, ¿cómo se da cuenta cuando una persona lo ama a uno? ¿Solo es porque se lo dice o por sus acciones? ¿Amén? Entonces démonos cuenta, si decimos amar a Dios, nuestras acciones deben de decir lo mismo. ¿Amén? Entonces, realmente Dios quiere un pueblo dispuesto. ¿Amén? Dios quiere un pueblo dispuesto. Un pueblo que esté dispuesto a seguir caminando. No un pueblo que se acomode. Amén. No un pueblo que venga y se venga y venga aquí solamente a sentarse. Solo a decir, bueno, voy a ir a escuchar que van a cantar, a escuchar la prédica. Dios quiere que estemos batallando juntos. Amén. Quiere que estemos al mismo tiempo todos. Esto también se ve en la música, ¿verdad? Porque en la música, cuando usted se oye que uno va adelante y el otro atrás, ¿se oye mal, sí o no? Dice, se oye algo rara la alabanza, se oye algo rara la música, como que no pueden. Amén. Y espiritualmente muchas veces estamos así. Unos van allá, otros van atrás, otros se quedaron descansando, otros están acostados, otros están durmiendo. Pero Dios quiere que nosotros despertemos. Y los que ya tienen sus dones y ministerio, no entren en reposo, sino ayuden a la congregación, ayuden a sus hermanos a que puedan alcanzar un don. Bueno, hermano, ¿tenés algún don? No, no tengo ni uno. Te voy a ayudar. Oremos juntos. Oremos juntos. Vamos a orar juntos para que Dios te pueda usar.
No, pero muchas veces el creyente solo es bueno para criticar, no lo usa Dios, ese no está en nada. Pero ¿por qué mejor en lugar de opinar de esa forma, mejor no nos acercamos y decimos, mira, oremos juntos, oremos para que Dios te pueda usar, así como un día a mí Dios me transformó, que lo haga con tu vida también. Amén. Sin darse cuenta usted va a despertar un ánimo de seguir adelante a esta persona. Pero si no lo hemos hecho, el desánimo ha entrado. Y así estaba este pueblo desanimando a sus hermanos. Amén. Con la decisión que habían tomado. Dese cuenta, en la vida hay muchas decisiones que uno toma. Amén. Usted está tomando decisiones que cree que no están afectando al pueblo. Pero usted puede tomar decisiones que van a afectar a sus hermanos y lo pueden desalentar. Luego podríamos llenarnos la boca diciendo, no, son inmaduros. Son inmaduros porque ellos saben que tienen que estar en la iglesia. Sí, son inmaduros. Pero ¿qué hay de líder? ¿Será que fue maduro en sus acciones, en sus decisiones? Dios no va a juzgar solamente al pecador. Amén. Dios va a juzgar tanto como al que está abajo como al que está arriba. Es por decir con los padres. Vean el ejemplo del sacerdote Elí con sus dos hijos, Ofni y Finés. Amén. Que eran sacerdotes. Ellos tenían una vida de pecado. La Biblia los cataloga como impíos y eran sacerdotes. ¿Se dan cuenta? Hay ministros impíos en las iglesias. Amén. Hay impiedad aún en los líderes. Y dice que eran impíos. ¿Por qué? Porque a causa de su impiedad estaban faltando el respeto a los sacrificios de Dios y estaban tratando de una manera mala al pueblo. Abusaban del pueblo. El pueblo iba a llevar sus ofrendas, su oveja, y ellos decían, dame carne, y si no me la das, yo te la quito a la fuerza. A lo cual decían, bueno, como él es el ministro, pues, bueno, no me queda de otra. Y así hoy en día hay líderes todavía así. Líderes que se creen duros. Amén. Que se creen fuertes, ¿verdad? Y pueden tratar al pueblo así, pero a Dios no le agrada. El pueblo estaba siendo subestimado por los ministros. A lo cual Dios, amén, y es increíble que ellos estaban ministrando en la presencia de Dios, pero lo estaban haciendo mal. ¿Qué pasó? Dios había resuelto quitarle la vida. Pero dése cuenta, ¿será que él era el culpable del papá o ellos? ¿Qué enseña la Biblia acerca del pecado? ¿Será que por la culpa de nuestros padres vamos a morir? ¿O será que si soy cristiano yo, mi hija se va a salvar también solo porque yo soy cristiano? No, ¿verdad? Dios es justo y Dios no le va a juzgar a usted por algo que usted no ha hecho. Y Ofni y Finés fueron juzgados por su propia culpabilidad. Pero si usted lee en la primera carta de Samuel, ¿verdad? En el capítulo 2, adelante, ¿verdad? Del 2 al 4, Dios le dice a Elí, se le presenta y le dice, yo soy el Dios de tus padres, ¿verdad? Y luego le dice, ¿por qué has pecado? Le dice, honrando más a tus hijos que a mí, que mis ofrendas. Has honrado a tus hijos engordándolos con las ofrendas del pueblo. Ahora aquí está lo que les quiero decir yo. Los que estaban pecando eran Ofni y Finés porque Elí los reprendió, les dijo, ¿qué es esto que estoy escuchando de ustedes que hacen con el pueblo se está quejando, yo los estoy oyendo, ustedes no están haciendo nada bueno, porque se acostaban con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dice, ¿qué es lo que han hecho? A lo cual ellos no hicieron caso. Pero cuando Dios viene y reprende a Elí, amén, ¿por qué le dice a él? ¿Saben por qué? Porque como padres tenían la obligación, él tenía la obligación de, es decir, obligar a sus hijos, educarlos, no solo en la vida espiritual, sino en lo social también, ¿verdad? En la moralidad. Él tenía la obligación delante de Dios haberlos instruido. Pero Elí, dice que la Biblia lo describe a esa edad, ya era viejo, ¿verdad? Ya estaba anciano. Y Elí sí regañaba a sus hijos, pero ¿saben cómo? No, hombre, no hagan eso. Amén. Dios no de balde ha dejado al hombre como cabeza del hogar. Y recuerden que el hombre es símbolo de fuerza y de autoridad. Entonces, realmente hay veces que el papá tiene que ponerse bien los pantalones y hablarle a sus hijos de verdad.
Y es preferible que el hijo ande enojado con su padre. Es preferible que el hijo hasta maltrate a su papá por haberle dicho la verdad. Que venga y Dios y lo haga. ¿Saben por qué? Porque Elí lo reprendió, pero suavemente. No hagas eso. Es más, dice la Biblia, lo describe como un ministro negligente. Amén. Y Dios viene y le dice, tus hijos van a morir. Entonces, ¿por qué Dios le está hablando a Elí? Porque la culpa no es solamente de los hijos, es también de los padres. Los padres tienen la obligación de conducir al niño en su camino. Amén. Entonces, todo esto estaba bajo el cargo, amén, de Elí. Luego se cumplió, ¿verdad? Llegaron, batallaron contra Israel, se llevaron el arca. Murió Ofni y Fines el mismo día. Y cuando le cuentan la noticia a Elí, Elí se cae detrás, ¿verdad? De espalda, se quiebra la nuca y se murió. Amén. Entonces, por eso les estaba diciendo esto. Es muy importante. Amén. No solo se trata de tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones, pensar bien. Esto afecta a mi familia, afecta a la iglesia. Amén. Y no revolvamos las cosas, ¿verdad? Tenemos nuestra vida y tenemos una obligación con nuestra familia, ¿verdad? Obligación con nuestra familia. Tenemos que velar por ella, como dice la palabra, ¿verdad? Para no negar la fe. Amén. Pero tenemos una responsabilidad de Dios, de que es las cosas de Dios. Entonces, tenemos que realmente alcanzar bien el equilibrio y hacer bien el balance. Y continuamos diciendo que el pueblo ya no estaba dispuesto a seguir. Pero hicieron un trato con Moisés y dijeron, vamos a seguir. Entonces José les está recordando, ustedes tienen una promesa y la tienen que cumplir. Amén. Lo tienen que hacer. Y esta es la disposición del pueblo, hermanos. Entonces, el pueblo le dijo a José, haremos e iremos. Entonces no solo se trata de decir, hay que hacer también. Amén. Empecemos, hermanos. Pero recordemos, el no ayudar a los demás, como el pueblo no quería ayudar a sus hermanos, realmente esto era una rebeldía y era digno de muerte, como lo dice el versículo, en el versículo 16. El que no haga lo que dice Josué, que muera. Esta promesa delante de Dios, si ellos no la cumplían, iba a ser tomada como pecado para ellos. Por eso decía, en la vida hay muchas decisiones. Amén. Y la decisión más importante que el ser humano puede llegar a tener en su vida no es con quién se va a casar, sino ¿acepto a Cristo o no acepto a Cristo? Esa es la decisión para el ser humano. Pero para nosotros como creyentes, aún aquí tenemos que tomar decisiones en esta vida. Y es muy importante que nosotros, en cuanto a decisiones ministeriales, es decir, en la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasaría, verdad? Si los líderes se deciden echar un descanso de una semana. Amén. ¿Será que estaría bien eso? Claramente que no. ¿Y qué pasaría? ¿Será que la iglesia, lo primero que va a decir la persona que esté aquí sentada, va a decir, ni siquiera vino tal persona, ni siquiera vino aquel? Amén. Entonces, hermanos, los que están sirviendo ya, tengan cuidado cómo actúan. Si quieren quedarse en su casa, pues piénsenlo 2 veces. Si van a tomar una decisión que afecta al ministerio, piénsenlo 2 veces. Tenemos que ser sabios en lo que decidamos, porque podría ser una decisión normal como aquí, pero para Dios, que Dios todo lo ve, puede ser malo. Y de eso se trata. De eso se trata, que nosotros tengamos cuidado. Amén. Y Dios quiere que trabajemos diligentemente. Estemos trabajando en la obra de Dios con cuidado. Amén. Diligentemente. Todo trabajo en esta vida requiere diligencia. Entonces, recordemos, el pueblo tenía un compromiso. Amén. Y el compromiso era obedecer lo que habían prometido. Y el pueblo, hermanos, si vemos en el versículo 17, dice, de la manera que obedecimos a Moisés, en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Amén. ¿Estaba dispuesto el pueblo, sí o no? Sí, ¿verdad? Como obedecimos a Moisés. Amén. ¿Se da cuenta? Luego le dicen, solo que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Ahora aquí va lo bueno también. Amén. La Biblia está enseñando que
la gente también pone los ojos en el que está enfrente. Amén. Y es por eso los que están liderando en una iglesia, están desempeñando algún cargo, tienen que tener cuidado. Amén, porque la Biblia enseña que están a los ojos de la multitud. Amén. Y si nosotros queremos despertar en la gente ese deseo de servir, tenemos que despertarlo nosotros mismos con nuestro ejemplo. Ellos le dicen, vamos a estar así como, vamos a obedecerte como obedecimos a Moisés, solo que Jehová tu Dios esté contigo. Amén. Y luego le dice, como estuvo con Moisés, obedeceremos. Entonces démonos cuenta. Aquí cuando dice, como estuvo con Moisés, ¿a qué se refería el pueblo? Se refería a la unción que tenía Moisés, que este líder, que era Josué, fuera de verdad usado por Dios. Amén. Entonces, realmente, hermanos, aquí en la obra de Dios, los dos tenemos que poner nuestra parte. Tanto como los que enseñan, como el pueblo también tiene que poner de su parte. Entonces, hermanos, hagamos las cosas posibles, porque es posible para aquel que cree. Realmente el pueblo estaba dispuesto. Ahora el pueblo estaba dispuesto, ¿verdad? Entonces, recuerden, hermanos, Dios, amén, nos ha dado un reposo. Pero en esta vida aún no hemos entrado en el reposo. No es momento de descansar. Créanme, no es tiempo de descansar. Como iglesia debemos de caminar, debemos de trabajar. Amén. Entonces, ahora pues, si nosotros vamos a Oseas 4:6, amén. Vamos a ir a Oseas 4:6. Oseas 4:6. Dice así. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La palabra en el Nuevo Testamento enseña que nosotros somos sacerdotes. Amén. Entonces, aquí dice en Oseas de que por falta de conocimiento, ¿qué pasaba? Amén. El pueblo es destruido. Amén. Entonces démonos cuenta de que como pueblo, amén, necesitamos conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? Conocimiento de las cosas de Dios. Amén. Entonces, y vamos a ir a Jeremías 23:13. Jeremías 23:13 dice así. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Amén. E hicieron errar a mi pueblo de Israel. Dios quiere que este pueblo no se desvíe. Dios quiere que este pueblo, que ustedes, que todos nosotros alcancemos la meta. Nuestra meta es Cristo Jesús, nuestro blanco, enseña la Biblia que es Cristo Jesús. Es tiempo, hermanos, de que nosotros creamos, amén, de que nosotros trabajemos, amén, de que nosotros trabajemos juntos. Y es muy importante y concluyo con este punto. Vamos a leer Jeremías 48:10. Voy a leerla en la versión Reina Valera, dice así: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de su sangre, de la sangre su espada. Bueno, esta palabra realmente, como dijeron los discípulos, está dura. Amén. Ahora yo les digo a ustedes, amén. Esta palabra, ¿por qué he leído este versículo? Voy a leerlo en la Biblia de las Américas, dice: maldito el que hace la obra del Señor con engaño, maldito el que retrae su espada de la sangre. La Nácar Colunga dice: maldito el que ejecute negligentemente la obra de Yahvé, y maldito quien retraiga la espada de la sangre. La Nueva Versión Internacional dice: maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor, maldito el que de la sangre retraiga su espada. Que la Biblia dice que aquel que esté en la obra del Señor y esté trabajando negligentemente o indolentemente, y recuerden que la Reina Valera dice indolentemente. Indolentemente es con huevonería, con haraganería. La de las Américas dice
el que haga con engaño la obra de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando uno hace de manera mala su trabajo, ¿quién se engaña? ¿Dios o uno? Uno se está engañando nada más. Y como dice la NBI, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional dice, el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Dios desea que nosotros trabajemos. ¿Qué había pasado? Dios había dictado un juicio sobre la nación. Y iba a usar a otra nación como instrumento para hacer pagar su mal a esta nación. Si se da cuenta, es el único versículo que habla de esto, porque le voy a leer el 9, dice, dad alas a Moab para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. No describe quién va a ser qué nación va a usar Dios para destruir esta nación de Moab, pero menciona que aquel pueblo, amén, que aquel pueblo que fuera a usar como instrumento para ejecutar el juicio de Dios, dice, oigan, Dios necesitaba un instrumento, y él dice, está hablando todo lo que va a suceder, pero luego habla del instrumento que él va a usar para llevar a cabo la obra. Dice, es el único versículo que habla del instrumento. Dice, dad a Moab las alas para que se vaya volando, ¿verdad? Porque lo que le va a venir a Moab es ira de Dios. Y luego dice, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Se está refiriendo a la nación que él iba a usar como instrumento. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién le predica al mundo del pecado? ¿Acaso no es la iglesia? ¿Acaso no somos nosotros los instrumentos? Usted es un instrumento en las manos de Dios. Ahí donde está sentado usted puede decir, yo no tengo nada. Bien, tiene algo y tiene el evangelio, porque por eso está aquí. Y media vez usted tiene el evangelio, usted puede compartir el evangelio con cualquiera. No le estoy diciendo que vaya a predicarle a las multitudes, pero predíquele según la medida de fe que Dios le ha dado a usted. Si Dios le ha puesto a una persona, háblele a esa persona. ¿Por qué? Porque aquí dice que el instrumento que Dios iba a usar, dice él, maldito, dice. ¿Y sabe por qué dice aquí? Y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Está diciendo en otras palabras, maldito el que a la hora de llevar yo mi juicio y lo use como instrumento, se vaya a negar la guerra y vaya a guardar su espada no queriendo atravesar a nadie. Realmente es un pasaje muy duro, ¿verdad? Y por eso dice así aquí, el que detenga de la sangre su espada. Es decir, el instrumento que Dios iba a escoger iba a ser elegido para atravesar a la nación y llevar juicio. Y eso se parece mucho, mucho a lo que Dios le mandó a hacer a Saúl. Le dijo, destruye la ciudad, destruya a los amalecitas. Amén. Saúl, o sea Israel, iba a ser el instrumento para ejecutar la ira de Dios. ¿Y qué sucedió? ¿Saúl qué hizo? No lo hizo. Amén. No destruyó como Dios se lo dijo. Y ese fue su pecado. Y Dios le quitó su liderazgo y lo quitó del reino. Entonces a Dios no le agrada cuando Él nos ha puesto a hacer algo como instrumentos y no lo hacemos. Vamos a perder la bendición de ser un instrumento de Dios. Pero, hermanos, nosotros somos instrumentos. Usted es un instrumento en las manos de Dios. Amén. Usted es algo en las manos de Dios. Pero, ¿vaso de deshonra o vaso de honra? Somos instrumentos. Y esa es la conclusión de estas predicaciones, hermanos, que Dios ha puesto en mi corazón. Somos vasos en las manos de Dios. Pero tenemos que ser vasos limpios. Usted es un instrumento en las manos de Dios. Y usted ha sido llamado ¿para qué? Para compartir el evangelio. Aunque sea su vecino, aunque sea su patrón, aunque sea su jefe, aunque sea incluso aunque sea su familia que no conoce de Dios. Entonces, si usted dice, bueno, no quieren nada. Amén. Es obvio que dicen proverbios que deja el necio en su camino, ¿verdad? Pero cuando usted diga, Señor, ese no hace caso, usted tiene que tener evidencia de que sí, Dios sabe de que usted le habló, pero si usted dice, este no hace caso, ¿le hablaste tú? No, no le he hablado porque es desobediente. ¿Qué tal si usted es el instrumento que Dios va a usar para que esa persona cambie? Pero usted se fija en la obra de los demás, dice, a ese ya le hablaron de la iglesia de allá, ya le hablaron de la iglesia de allá, mi familia no hace caso. Usted tiene la obligación como instrumento de Dios, pero es necesario que usted venga a la iglesia. Es necesario que usted ore, es necesario que usted ayune, no por obligación mía, sino porque usted sabe que tiene un llamado y Jesús dijo que una generación no salía sino con ayuno y oración. Entonces, ustedes hermanos que estamos trabajando en la obra de Dios, recordemos, Dios nos ha llamado como instrumentos.
Y si nosotros nos negamos, es decir, nos retraemos, como aquellos hombres se podían retraer de la espada, decir, ay no, pobrecito, si lo mato. Dios había dictado un juicio. Amén. Yo no le estoy diciendo que usted vaya a atravesar una espada a su prójimo. ¿Sabe qué espada, con qué espada puede atravesar a su prójimo? Con la espada de la palabra. La espada de doble filo que va a atravesar el corazón de la persona. Entonces, así como Israel iba a ser el instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo su plan. Amén. Nosotros somos el instrumento de Dios para llevar a cabo su plan. ¿Se imagina usted que Dios le diga, yo te he escogido a ti para que aquella persona se convirtiera? Pero siempre viste que no hacía caso y usaste los ojos ¿para qué? Entonces, hermanos, esto se refiere a aquellos que serían instrumentos de Dios para llevar a cabo el cumplimiento de la obra de Dios. Dios quiere cumplir la gran comisión con esta iglesia. Amén. El trabajo número 1 de la iglesia es predicar su palabra. Y esto no depende de los evangelistas. Amén. Depende, Dios está refiriéndose como pueblo, como iglesia, prediquemos. Amén. Usted dice, gracias a Dios estoy predicando, qué bueno, gracias a Dios. Pero ¿qué hay de los demás que no están haciendo nada en la obra de Dios? Tenemos que hacer algo, hermanos. Entonces, si no esto de verdad, recuérdese que cuando dice maldito está diciendo va a caer una maldición y la palabra del Señor dice que en aquel día ya no va a haber vuelta atrás. En aquel día ya no vamos a decir como aquel hombre que decía el rico, Señor, permíteme ir a avisar a mi familia, aunque sea para que no vengan aquí, aunque me quede yo aquí. Amén. Usted ama a su familia, ama a las personas, pues hagamos las cosas, hagamos la obra de Dios diligentemente, no indolentemente. Esta palabra, hermanos, usted tiene que grabársela en la mente. Amén. Recuerde, la indolencia no le agrada a Dios. Venir a la iglesia, amén, y venir con huevonería. La Biblia dice, maldito el que haga la obra de Dios indolentemente. Amén. Entonces, la obra, hermanos, la obra del Señor. Los que trabajamos en la obra del Señor debemos de tener cuidado de llevar a cabo, amén, todas las cosas. Debemos de tener cuidado. Y no debe de ser según nuestro pensar. Amén. Porque por hacer las cosas según nuestro pensar, muchos hombres y reyes fueron destituidos. Y es posible que así como fue destituido Saúl, amén, uno sea destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. Entonces, hermano, como pueblo de Dios tenemos una orden que involucra tanto a líderes como al pueblo. Amén. Recuerde, esta obra involucra no solo a los líderes. Usted no puede decir, no, el trabajo es de los que están liderando. Está haciendo indolentemente la obra de Dios que Dios le llamó a hacer. Aquí no se trata, ya delante de Dios no se trata de líderes y de pueblo, se trata de un pueblo unido haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Amén. Entonces, hermanos, recuerden, nosotros tenemos una orden y es una orden general, no solo a líderes y no solo al pueblo, sino una orden general. Entonces, hermanos, como pueblo de Dios tenemos una orden que involucra, amén, a todos. Amén, a todos. Entonces, realmente, hermanos, nosotros necesitamos trabajar en la obra de Dios. Amén, necesitamos hacer las cosas. Recuerden que la obra va a salir adelante si se logra un trabajo en unidad y de acuerdo. Y quiero que vayamos a Amós 3:3. Entonces dice en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amén. Trabajemos juntos. No solo espere que esté trabajando yo o que estén trabajando los demás. Usted empiece a trabajar también. Pero dice juntos, en unidad. Y esto realmente es lo que muchas veces se ha predicado aquí. Amén. Necesitamos estar unidos. Hermanos, es necesario de derribar toda división. Cuando se trata de la obra de Dios, no se trata de nuestras creencias propias ni de nuestros propios pensamientos. Se trata de lo que Dios quiere como iglesia. Amén. Entonces, hermanos, recuerden, para que una obra se lleve a cabo bien, el liderazgo debe de ser diligente y el pueblo dispuesto. Pero como llamado, como iglesia, tenemos un trabajo que implica tanto a los líderes como al pueblo. Amén. Implica a los dos. Y nosotros tenemos que trabajar en la obra de Dios. Tenemos que trabajar en la obra de Dios. Amén.
como dice la Reina Valera, no con indolencia, o sea, no con halaganería. Como dice la Biblia de las Américas, no con engaño, amén, sino con sinceridad, porque cuando uno hace las cosas con amor, lo hace sinceramente. Recordemos, hermanos, tenemos un trabajo, amén, tenemos una meta. Dios nos ha dado un plan y está en Mateo, en Marcos, ¿verdad?, en Lucas, y de que su evangelio debe de ser predicado, y como iglesia tenemos la obligación de trabajar en la obra de Dios. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos dé la sabiduría, nos dé la unidad.